Así que dile, Señor, lo que tengas para mí hoy lo recibo. Levanta tu mano y Señor, lo que tengas para mí hoy lo recibo en el nombre de Jesús. Pastor Carlos, bienvenido. Bueno, Dios te bendiga mucho. Qué linda tarde, qué tarde histórica para la vida de la iglesia, un aniversario donde podemos ver la fidelidad de Dios, cuántas cosas han vivido en estos 10 años, cuántas alegrías, cuántos logros, cuántas tristezas también, lágrimas, porque así es la vida, ¿verdad? Pero qué bueno poder celebrar un aniversario más. Qué tarde histórica por bautismos y qué tarde histórica por la ordenación pastoral. Así que me sumo a esta celebración con mi señora, nos sumamos a esta celebración y estamos agradecidos. Este es el último encuentro en el que participamos con ustedes, como siempre agradecidos a sus pastores Rosana y Gabriel por el amor, la generosidad, sobre todo la confianza de permitirnos ministrar a su iglesia. Siempre honramos el ministerio de ellos y agradecidos a todos ustedes que siempre que venimos nos reciben con tanto cariño y lo que para mí es lo más importante, la receptividad de ustedes a la palabra de Dios. Así que gracias, hermanos, gracias. Solo un pequeño comentario para no que por ahí la información no quede mal. Somos poco menos que 10.000 miembros, ¿no? Sí, me agrandaste, pero gracias por lo que Dios está haciendo. Bueno, sí, estamos ahí, en camino de, sí, pero gracias hermanos por la confianza. Quiero ir rápido a la palabra para que puedas tomar todo lo que hoy Dios tiene para tu vida. En Génesis capítulo 32 encontramos algo en la vida de Jacob, el legado de tu mejor versión. El viernes hablamos de el legado de la fe, ayer hablamos del legado de la fe, ¿sí? Y hoy quiero hablar del legado de tu mejor versión. Génesis, ahora sí, capítulo 32, versículos 24-28, habla de Jacob y dice que Jacob se quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vengo a decirte en esta tarde que Dios tiene cosas maravillosas por delante para tu vida, que tiene puertas que Él te va a abrir que hasta hoy permanecieron cerradas, que hay logros mayores para todas las áreas de tu vida, para tu vida espiritual, ministerial, afectiva, familiar, económica, laboral, ¿sí? Hay mayores logros para vos. Pero también tengo que decirte que no sería realista pensar que podrás alcanzar todo eso si no emerge de ti una mejor y nueva versión de ti mismo. Hay mucho pensamiento mágico en el pueblo evangélico. Creer que todas esas cosas sucederán sin que yo haga nada. Nunca en la Biblia los milagros son acciones exclusivas de Dios. Siempre hay una sociedad entre Dios y el ser humano. No hay aparición de panes y peces, hay multiplicación
de los 5 panes y 2 peces que un chico le da a Jesús. No hay aparición del vino en las bodas de Caná. Lo que hay es la transformación de 600, 700 litros de agua. No había grifo, no había canilla. Había que sacar con mucho esfuerzo del pozo 600, 700 litros de agua. Y entonces el Señor diciéndote al agua de tu esfuerzo, yo la transformo en vino. Nunca hay milagro sin intervención humana. Eso es pensamiento mágico. Y nada es más distinto que la magia, que el cristianismo. Así que sería poco realista pensar que todo lo que Dios nos ha prometido, que los avances en tu vida, en cualquier área de tu vida, vendrán sin que vos permitas que emerja una nueva y mejor versión de ti mismo. Sería engañoso pensar que solo porque Dios abre puertas, eso significa que yo estoy en condiciones de traspasarlas. Que porque Dios me presenta oportunidades, algunos ni siquiera las pueden ver. Dios continuamente pasando oportunidades delante de nuestros ojos y algunos ni siquiera las pueden ver porque no están listos. Y otros viéndolas no pueden traspasarlas y viven auto-boicoteándose. Yo le enseño a mi gente allí en Buenos Aires que el diablo no es más nuestro principal enemigo. El diablo ha sido vencido en la cruz del Calvario. Nuestro principal enemigo, mi principal enemigo soy yo mismo, que abro puertas en mi vida y entonces el diablo interviene para provocar efectos negativos en mi vida. Y entonces mi principal lucha en la vida es no autoboicotearme, no sabotearme a mí mismo, no patearme en contra, no hacerme goles en contra. Por eso hoy quiero hablarte del legado de tu mejor versión. Quiero hablarte de subir de nivel en tu vida. Subir de nivel es una expresión que insinúa que una persona no está esperando a que algo suceda. Está tomando la iniciativa haciendo que algo suceda. Está poniéndose en acción. Se trata de una persona que entiende que los avances en cualquier área de su vida no vienen porque avancen las agujas del reloj, que los avances no se producen con el cambio del calendario, sino que los avances vienen por lo que yo hago bajo la guía del Espíritu. Pero lo que yo hago. Deja de esperar magia. Deja de orar y de ayunar por cosas que no estás dispuesto vos a hacer. Porque lo que va a ocurrir es que después te vas a decepcionar y vas a decir, ¿por qué Dios no lo hizo? Y cada vez que vos oraste por eso, Dios dijo, amén, amén, estoy listo, pero necesito asociarme con vos. Por eso Pablo dice que somos colaboradores con Dios, trabajamos juntos con Él. Subir de nivel es una frase que pretende empujarnos hacia nuestro potencial para crear en ti y en mí un apetito por mayores logros en la vida. Es una declaración de aquellos que se niegan a conformarse, a dar vueltitas y vueltitas en el mismo lugar, en el laberinto de la mediocridad, y que desean vivir la plenitud de lo mejor de Dios para sus vidas. Que tienen la determinación
y la resistencia para decir que lo que viene será mejor que todo lo vivido, pero no simplemente por una aproximación espiritualoide a la vida que luego termina en decepción, no por el paso del tiempo, sino porque está esa persona haciendo algunos cambios, porque si no cambias, nada cambiará. Hello. Que está haciendo algunos cambios que lo llevarán a ese nuevo nivel. Y eso significa lucha, porque dentro de todos nosotros se presenta una resistencia a cambiar. Pero es hora de que emerja una mejor y mayor versión, una nueva versión de ti misma, de ti mismo. Es hora de subir de nivel. Cuando te hablo de subir de nivel, no solo te hablo de ciertas mejorías en tu vida, sino que un ascenso de nivel significativo requiere, como te estoy explicando, de una versión nueva de ti mismo. Pablo en Romanos capítulo 12 habla de la transformación. Y usa una palabra en el griego, en el original, que es la palabra metamorfosis. Es una palabra que se usa en el ámbito de la biología y que de manera específica describe el proceso de transformación de una oruga convirtiéndose en una mariposa. Metamorfosis, transformación. Así que cuando te estoy hablando de que emerja una nueva versión de ti misma, de ti mismo, no te estoy hablando de convertirte en una oruga más rápida. Estoy hablando de convertirte en una mariposa. Porque cuando una oruga se convierte en mariposa es recién cuando puede llegar a volar. Es cuando te conviertes en una versión superior de ti mismo que puede ser usado para las cosas mayores que Dios tiene para tu vida, para los logros mayores, para bendecir a más gente, para un ministerio más bendecido. Por eso en esta tarde todos nosotros tenemos que salir diciendo, estoy listo, estoy lista para volar a lugares donde no llegaré si solo me arrastro. Porque cuando la oruga experimenta una evolución, automáticamente experimenta elevación. La oruga no intenta volar, primero se convierte en mariposa. Y cuando se convierte en mariposa, la evolución produce automáticamente elevación. Y hay gente que quiere elevación sin evolución, sin cambios, sin transformación. Lo que significa que hay algunas cosas en tu vida y en mi vida que serán solo sueños, solo ilusiones en tu vida, en tu economía, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en la expansión de nuestros ministerios. Serán solo sueños, solo ilusiones, hasta que no seas una mejor versión de ti mismo. Porque creo que somos toda gente adulta aquí, creo que todos hemos llegado a ciertas edades donde nos queda claro que ciertas cosas solo las hacen cierto tipo de personas y que hay niveles a los que solo acceden
cierto tipo de personas. Y si tú no tienes las características de esas personas, nunca accederás a esos niveles. Me encantaría poder decirte otra cosa, pero te estaría engañando. Me encantaría decirte que si sos más espiritual, si orás más, si ayunás más, todo eso es indispensable en tu vida. Pero hay ciertos niveles donde solo acceden cierto tipo de personas. A ver, hay niveles a los que acceden personas, únicamente acceden personas enfocadas. Y si tú eres disperso, por espiritual que seas, no accederás a niveles a los que acceden las personas enfocadas. Accederás a otras cosas, pero no a los niveles que solo acceden las personas enfocadas. Hay niveles a los que acceden personas disciplinadas, que tienen organizado bien su tiempo, su economía, su familia. Y si tú no eres una persona con disciplina, nunca accederás a esos niveles. Y no te alcanzará el tiempo y estarás corriendo de un lado para el otro, siempre ajetreado, siempre estresado, siempre loco. Y dirás, ¿por qué? Si yo amo al Señor, sí, y el Señor te ama más todavía. Pero no tiene que ver con que a esos niveles acceden solo las personas disciplinadas. Hay niveles a los que solo acceden personas que tienen inteligencia emocional y saben trabajar en equipo. Por eso la bendición de este equipo pastoral que se está estableciendo. Y tú puedes ser muy espiritual, pero si siempre tienes problemas con la gente, si siempre tienes roces, discusiones, peleas, eres hipersensible, eres agresivo, eres pasivo-agresivo, no vas a poder acceder. Las consultoras laborales, por lo menos en mi país, cuando hacen exámenes para tomar gente para determinadas empresas, les preguntan cosas que no tienen nada que ver con el puesto laboral. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sabes? Esas preguntas lo único que detectan es la inteligencia emocional de la gente. Y pueden tener un coeficiente intelectual superdotado, pero si no saben trabajar con otros, si no saben recibir órdenes, si no saben cumplir consignas. Ahora, en la iglesia parece que esto no fuera importante. Y parece que en la iglesia podemos hacer lo que queremos cada uno, como se nos ocurre. Bueno, esa será la iglesia que tendremos. Hay determinados niveles a los que solo acceden personas orientadas a metas y objetivos. Tú puedes ser la persona más espiritual de la tierra, pero tu vida no tiene objetivos, no tiene metas, no sabes a dónde vas. Tu salvación está asegurada, el amor de Dios está asegurado. La misericordia de Dios se renovará todos los días en tu vida y su fidelidad, pero no accederás a determinados niveles en tu vida, en tu matrimonio.
Si, como decíamos el viernes, tú eres un postergador serial, va a ser difícil. No es mañana, no es después. Hoy tienes que hablar con tus hijos antes de que tus hijos caigan en cosas mayores. No lo postergues. La oruga, déjame decir, frente a desafíos diferentes se necesitan personas diferentes. Hay cosas que yo tengo que cambiar para poder vivir eso que Dios tiene para mí. La oruga no intenta volar, solo se deja transformar. Para lo que Dios tiene para tu vida, se requiere la mejor versión de vos misma, de vos mismo. Porque la evolución produce elevación. Pregunto ahora, tengo algunas preguntas para compartirte, para que nos hagamos, ¿no? Así en familia. ¿Podría ser que hay algunas cosas que no has sido capaz de hacer, de lograr, porque solo se pueden hacer cuando te conviertes en el tipo de personas que las hacen, que las logran? Podría ser que hay algunas cosas que Dios no está cambiando en tu entorno y tú le pides, Señor, modifica mi entorno, rodéame de otra gente, cambia mi matrimonio, transforma la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, mi ambiente laboral. Podría ser que hay algunas cosas que por más que hayas orado mucho por esto, Dios no está cambiando en tu entorno, en tu ministerio, porque esas cosas no necesitarán cambiar cuando tú hayas cambiado. Podría ser que Dios no las está arreglando porque necesita arreglarte a ti, y cuando te arregle a ti serás capaz de manejar tú solita, tú solito esas cosas. Ahora, lo que vine a decirte en esta tarde, y es importante que te lo diga, es que la transformación es posible. Digo esto porque puede suceder que yo haya sido oruga por tanto tiempo que llegue a un determinado momento en mi vida, llegue a pensar que finalmente eso es lo que soy. Pero vine a decirte que ser oruga es solo una etapa, no un estado. La oruga permanece como oruga solo en una etapa, luego se transforma en mariposa. Claro, lo que pasa es que por lo general esto es un proceso inconsciente y uno desarrolla su vida, sus actividades, se mueve de una determinada manera y llega a pensar, bueno, así soy yo. Nunca más asocies una disfunción en tu vida con tu identidad. Que tú hayas sido hasta ahora así no significa que Dios no quiera cambiarte. Que la vida haya provocado en mí determinadas cosas no significa que yo no pueda ir a la casa del alfarero y que el Señor modele mi vida y haga de mí una nueva vasija. No es tu identidad. Porque esto es importante también. Las iglesias hemos creído que los comportamientos se cambian cambiando los comportamientos. Y los comportamientos no se cambian cambiando los comportamientos. Los comportamientos se modifican cambiando nuestra identidad. Y entonces tomamos un chico adicto, se convierte, lo mandamos a una granja de rehabilitación, está 6 meses internado, está en abstinencia de droga y parece que está todo bien,
pero si no ha cambiado su identidad cuando salga a los 6 meses, cuando corte el proceso allí en el centro de rehabilitación, lo más probable es que vuelva a caer al volver a integrarse a la sociedad. Y si no cae en la misma droga, caerá en otra adicción. Porque cambió comportamientos, pero no cambió su identidad. Cuando yo creo, soy así, bueno, yo tengo este carácter podrido y bueno, yo soy así. Cuando yo creo que soy así, es lógico que luego mis comportamientos, mi desempeño en la vida, mis logros o mis no logros, reflejen lo que yo creo de mí. Y todos nosotros funcionamos por debajo de lo que Dios proyectó para nuestras vidas. Y la razón principal, como vimos el viernes, es por cómo nos vemos a nosotros mismos, por cómo creemos que somos. Por eso una y otra vez, de tapa a tapa en la Biblia, Dios nos habla de nuestra identidad, porque todos nosotros luchamos inconscientemente contra el rechazo que generó en algunos una autoestima inadecuada, inseguridades, inestabilidades, inconstancias en otros. Y el rechazo genera identidad y la identidad finalmente es la que va a definir mi desempeño en la vida y mis comportamientos. Pero vine a decirte que la transformación en tu mejor versión es posible. Porque tal vez llegaste a la conclusión honesta, sincera en tu vida, de decir, lo he intentado en el pasado tantas veces que ya ni siquiera quiero volver a intentar cambiar. Liberar una mejor versión de mí mismo me suena poco realista, no lo voy a lograr. Es una pelea difícil de ganar. Pero en esta tarde, en los minutos por delante, quiero presentarte a un luchador que lo logró. Porque quiero decirte que tenemos que luchar para ganar, no para perder. Escuchaba el maravilloso testimonio de una de las hermanas que se bautizó, que decía que ahora estaba feliz, pero cuánto había sufrido. ¿Sí? Ahora sabes lo que viene, hermana, viene tu tiempo de restitución. Le vas a arrebatar al diablo todo lo que te hizo sufrir en el pasado. Porque es absolutamente inútil. Es absolutamente inútil luchar si no arrebatamos botín. Sí. Luchar sin arrebatar botín. ¿Sí? En el librito que traje, toda una sección, varios capítulos, habla de cómo podemos experimentar restitución. ¿Sí? Ustedes saben lo que me tocó pasar. ¿Sí? Me declararon 3 veces muerto. Le dijeron a mi esposa, a mi hijo, a otra hermana de mi iglesia que ese día, en distintos días, me iba a morir, etc. Todo lo que ustedes ya conocen de mi testimonio no lo voy a contar de nuevo. Pero cuando yo ya estaba en mi casa, después de ya estar en proceso de recuperación, yo le dije a Dios, yo no era tanto por mí, porque yo estaba en coma, así que yo no sentía nada, ¿verdad? Pero digo, Señor, mi familia sufrió tanto, mi congregación sufrió tanto, hermanos en Cristo en todas partes del mundo orando por mí, llorando por mí, clamando a Dios por mí, todo ese sufrimiento, y yo no me voy a llevar nada de todo esto, no voy a arrebatar ningún botín. El diablo hizo todo esto para que yo no
Claro, porque yo creo que fue el diablo, ¿no? Porque si tú crees que las maldiciones vienen de parte de Dios, ni se te ocurra pedir restitución. Porque de lo que se trata las luchas es de que ganemos. Y en la Biblia hay un luchador cuyo nombre es Jacob. Vimos ahí este pedacito de su historia, pero toda su historia está llena, repleta, inundada de rechazo. Crece en un hogar donde su padre muestra descaradamente preferencia, favoritismo hacia su hermano Esaú. Así que creció abiertamente rechazado por su padre, ¿sí? Y Jacob crece con ese rechazo en su propia casa de la persona que en una cultura patriarcal como la de aquel momento era la persona más importante, la persona de su padre, y eso lo afectó de manera singular, lo hizo actuar de una manera insana. Su proceso adaptativo a esa realidad fue insano, y eso le generó mucha tensión, no solo con su padre, sino especialmente con su hermano Esaú, y finalmente tuvo que irse de la casa prematuramente. Luego se casa, pero sus padres no están para presenciar ese momento tan importante en su vida. Tiene hijos, pero sus padres no están tampoco para ser parte de esa etapa. Prospera grandemente, Dios lo prospera grandemente, pero su familia no está allí para celebrarlo y crece luchando con el residuo del rechazo. Finalmente toma la decisión, después de mucho tiempo, de reconciliarse con su hermano, comienza su viaje para encontrarse con él y entonces envía a sus esposas, a sus hijos al encuentro con su hermano, ¿sí? Porque no sabía cómo iba a reaccionar Esaú, así que si Esaú empezaba a tirar balas, que le pegara a la esposa y a los hijos. Así era la vida de Jacob. Y dice en el versículo 24, dice, entonces Jacob se quedó solo. Pero agrega el versículo 24, entonces Jacob se quedó solo y luchó. Jacob se quedó solo y luchó. Quiero decirte que no toda soledad es mala. Hay momentos de soledad que Dios usa para producir metamorfosis, para producir transformaciones, ¿sí? No trates de taponar esos momentos con gente, con actividad, con ruido, pasa por el proceso de esa soledad para dejarlo a Dios intervenir en tu vida y producir transformación. Él se queda solo y la Biblia dice en el versículo 24, dice que un hombre luchó con él hasta el amanecer. Un hombre luchó con él hasta el amanecer. Versículo 24. Pero cuando llegamos al versículo 28, la Biblia dice que quien estaba luchando con él, ¿sí? Le dice que le va a cambiar el nombre porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En el versículo 24, Jacob cree que está luchando con un hombre, pero resulta que en el versículo 28 se notifica que había estado luchando con Dios. En el versículo 24, él cree que está luchando con un hombre, pero en el versículo 28 se da cuenta que está luchando con Dios. En el versículo 24, él piensa que su lucha es con un hombre, pero en el versículo 28 se da cuenta que su lucha es con Dios. Porque hay cosas que llamamos de una manera cuando en tu vida estás en el versículo 24, que las vas a llamar de otra manera en el versículo 28 de tu vida. Hay cosas en nuestra vida que las llamamos dolor en el versículo 24
que en el versículo 28 las vamos a llamar propósito de Dios. Hay algunas cosas en tu vida que en el versículo 24 las vas a llamar prueba, carga, pero que finalmente en el versículo 28 las vas a llamar bendición. Y aquí quiero que hagamos un sincero análisis de nuestras vidas y seguramente vamos a llegar a la conclusión de que hubo cosas que llamamos de una manera en el pasado cuando las estábamos viviendo, pero que hoy al mirar hacia atrás, al recordarlas, sabemos que eran bendiciones disfrazadas de problemas, de dificultades, envueltas en papel de crisis, pero finalmente bendiciones maravillosas. Él lo llamó un hombre en el versículo 24, pero era Dios en el versículo 28. Y la razón de esto es porque Dios no siempre aparece luciendo como Dios. Hay veces que en tu vida Dios aparece abriéndote puertas, en tu trabajo, en tu profesión, en tu familia. Y entonces tú dices, Señor, gracias. Esta puerta, la única manera que se pudo haber abierto es que la abriste vos, Señor. Gracias porque eres el Dios. Tu palabra dice que eres el Dios que abre puertas y nadie las puede cerrar. Gloria a ti. Y vienes el domingo a la iglesia y le dices a tus pastores, por favor, quiero filmar video de mi testimonio porque fue Dios, fue Dios, fue Dios. Fue Dios el que me abrió esas puertas. Ahora, a la semana siguiente, Dios te cierra puertas. Y allí tú no dices, fue Dios, fue Dios, fue Dios. Ni vienes a contar testimonio aquí. Hermanos, Dios me cerró las puertas. Lo que yo esperaba no ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando Dios te abre puertas es evidente que es Dios, pero ¿sabés qué dice la Biblia? Que Dios es el Dios que abre puertas y nadie las puede cerrar. Y el Dios que cierra puertas y nadie las puede abrir. Pero en el momento en que te cierra la puerta no luce como Dios. Y tú te llenas de amargura y yo me desilusiono y nos decepcionamos. Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo dónde está Dios? Porque el mismo Dios que permite que una persona entre a tu vida, gloria a Dios, Señor, gracias por esta nueva relación, esta amistad, esta pareja, esta gente con el nuevo ambiente donde me muevo. Es el mismo Dios que te saca gente de tu vida. Pero ahí no luce como Dios. Es el Dios que te ama lo suficiente y que está tan interesado en tu bienestar que se niega a permitirte que, por ejemplo, tomes decisiones equivocadas que van a traerte mucho dolor, que te saca personas que son tóxicas, que te cierra puertas que te harán sufrir, porque yo veo hoy, pero Dios ve mañana, yo veo la montaña, pero Dios ve lo que está detrás de la montaña, yo veo hasta la esquina, pero Dios ve la vuelta. Y porque estamos convencidos de que la bondad de Dios se manifiesta con puertas abiertas y con puertas cerradas, tenemos que alabar a Dios cuando las puertas se abren y también cuando las puertas se cierran. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Permitime usar el don de la sospecha. Déjame decirte que no te creo mucho. Si lo creyeras, dejarías de llorar por esa relación afectiva que ya no fue, que ya no es, que no se dio, que se rompió. Si lo creyeras, dejarías de sentirte frustrado por ese negocio que no resultó.
Porque en esos momentos Dios no siempre aparece luciendo como Dios. Ahora, observa el texto, el versículo 28 dice, has luchado con Dios y los hombres y has vencido. El texto comenzó en nuestra lectura diciendo que Jacob se quedó solo. ¿Con qué hombres luchó Jacob? No había otro ser humano allí fuera de él. ¿Podría ser que la persona con la que Jacob estaba luchando fuera él mismo? ¿Podría ser que la lucha con Dios y con el hombre es la lucha que absolutamente todos nosotros tenemos? La lucha entre lo que hasta hoy solíamos ser y lo que podemos llegar a ser según el propósito de Dios. El viejo yo y el nuevo yo luchando dentro de mí. Dios tratando de empujarnos hacia nuestro futuro y a la liberación de nuestro máximo potencial y al cumplimiento de nuestro propósito. Y la parte de nosotros que, como decíamos antes, se autoboicotea, se patea en contra y trata de mantenernos en nuestro pasado. Y entonces luchamos contra Dios, que no se resigna a que no aflore nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y luchamos con nosotros mismos, tu yo actual, luchando contra tu verdadero yo, el que Dios pensó para ti antes de crear todo lo creado. Es decir, Jacob no dejando que aflore Israel. E Israel luchando con Jacob para que definitivamente la vieja versión de él, de vos y de mí quede definitivamente atrás. En medio de esa lucha, el que está luchando con Jacob dice, déjame ir. Y Jacob le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. En otras palabras, lucharé hasta que gane. Porque no sé si te dije que las luchas de lo que se trata es de ganar, no de perder. Y lucharon toda la noche, y lucharon por horas, y no dejaron de luchar hasta el amanecer. Porque Jacob había determinado, había decidido en su interior, no dejaré de luchar hasta que gane. Seguramente durante la noche hubo momentos en los que Jacob parecía vencer y otros en los que parecía estar perdiendo. Pero no importa en qué situación de la lucha estaba, Jacob se había determinado. No te soltaré hasta que me bendigas. No abandonaré hasta convertirme en la mejor versión de mí mismo. No dejaré de intentar hasta que lo que está encima de mí, ese hábito, ese pecado, esa limitación, eso que me está controlando, no dejaré de luchar hasta que eso que está encima de mí pase a estar debajo de mí. No dejaré de hacer de todo y de esforzarme hasta hacer lo que Dios quiere para mi vida. Y esto es lo que hoy quiero que aprendamos de esta historia, porque hay momentos en los que todos nosotros sufrimos la fatiga de nuestra fe y queremos darnos por vencidos. Pero hoy tenemos que adoptar el espíritu y la actitud de Jacob que dice, no me rendiré hasta que me bendigas. Ahora es importante que vos entiendas cuándo Jacob dijo esto. Lo dijo en un momento en su vida en que ya estaba casado. Lo dijo en un momento en su vida en que ya tenía hijos. Lo dijo en un momento en su vida en que ya había sido prosperado grandemente. Y sin embargo dice, no te dejaré hasta que me bendigas.
¿Qué bendición estaba esperando? Ya tenía la bendición afectiva, la bendición familiar, la bendición económica. ¿Qué estaba esperando? Esto significa que su pedido no era recibir algo, su pedido era convertirse en alguien. Porque había logrado lo suficiente en la vida para darse cuenta que nada es suficiente, que nada te alcanza y que la trampa del sistema es ponerte siempre como el queso delante de la rata, como la zanahoria delante del burro para que el burro camine detrás de la zanahoria, y que si no llenas tu vacío, si no sanas esas heridas de rechazo, nada te alcanzará. Y Jacob toma la decisión de luchar consigo mismo y con Dios, de manera de no permitir que su historia de vida determine su futuro. Por favor, que tu historia no escriba el guión de tu futuro. Jacob luchó toda la noche, eso significa que luchó en la oscuridad. Y el hombre vio que ya no podía dominar a Jacob y dijo, déjame ir, es el amanecer. En otras palabras, estuvimos luchando toda la noche, pero no te cansaste, no desististe, no abandonaste. Pasaste por la noche, por la oscuridad y no abandonaste. Pasaste por la decepción y no te dejaste vencer. Querido, querida, te vengo a decir en esta tarde, no te canses. No dejes de luchar hasta arrebatar botín. Como Jacob tienes que decir, no te dejaré hasta que me bendigas. Bajo ningún aspecto voy a dejar de luchar toda la noche y no sacar nada. La Biblia dice que luchó hasta el amanecer, lo que significa que Jacob no se convirtió en Israel hasta que ganó con lo que estaba luchando en la oscuridad. ¿Oíste lo que acabo de decir? Jacob no se convirtió en Israel, la mejor versión de él mismo, hasta que ganó la batalla que estaba luchando en la oscuridad. Para algunos puede ser un pecado, que tú tratas de minimizar, de autojustificarte, pero tengo que decirte que cuando tú en lugar de arrepentirte, te justificas, impides que Dios te justifique con la sangre de Cristo. Pero si tú te arrepientes, Él te justifica. Puede ser en otros casos algo que se ha mantenido a oscuras en tu vida. Algo que no nos alcanza con mirarte para darnos cuenta, pero tal vez una amargura que está en tu corazón por una decepción que sufriste, por una experiencia traumática que te marcó. O las secuelas del rechazo con la que vienes luchando desde tu infancia. Lo que sea, pero está oculto, está en la oscuridad. Hoy vas a luchar con Dios y con los hombres, porque es lo que nos pasa a todos nosotros, que una parte de nosotros resiste el propósito de Dios y se quiere resignar a lo que hasta hoy hemos sido. Y otra parte de nosotros lucha porque sabe que tiene que haber mucho más. Sabe, lo percibe, lo intuye, lo conoce aún sin leer la Biblia. Lo intuye que hay más en la vida, que hay más de mí, de mi potencial y de lo que Dios quiere hacer. Hay ciertos lugares, dije antes, a los que solo acceden cierto tipo de personas. Hay ciertos niveles también en tu servicio, en tu ministerio, en la iglesia,
a los que solo acceden determinados tipos de personas. Hay niveles a los que accedemos llevados por nuestros dones, pero hay niveles mayores donde tu don no te puede llevar. Y las personas más dotadas, más capaces, son las más difíciles para experimentar transformación, porque sus dones los han llevado hasta allí. Pero hay niveles de ministerio donde no se accede si no liberamos la mejor versión de nosotros mismos. Tus dones sirvieron para traerte hasta aquí, pero se requiere algo más para ir a donde Dios te quiere llevar. Y termino con esto. Versículo 22 dice, y cruzó el vado del río Jaboc. La Biblia dice que la lucha no comenzó hasta que llega Jacob a un cierto lugar llamado Jaboc. Así que Jacob luchó allí en ese lugar y Dios le dice, hasta aquí llegaste. Esto es lo más lejos que Jacob puede seguir. Y Jacob entró a Jaboc y nunca más salió de allí. Jacob se quedó en Jaboc y salió de allí Israel. Podría ser que esta tarde, este 10º aniversario de Haití, esta iglesia preciosa, este lugar, sea nuestro Jaboc. Estás en Jaboc, un lugar donde Dios te dice, la vieja versión de vos no es mala. Porque cuando Jacob estaba allí luchando, había sido bendecido por Dios. Como te dije antes, tenía esposa, hijos, prosperidad abundante. La Biblia hasta especifica sirvientes, esclavos. Pero Dios le dice, ¿vas a conformarte o vas a hacer lo que yo pensé para tu vida? ¿Estás dispuesto a entrar en lo que tengo para tu vida? Jacob no es malo, Israel es mejor. Y Dios te dice, estás en esta tarde en Jaboc, pero quiero sacarte de la estación, porque ser oruga no es un estado, es solo una estación. Quiero sacarte de esa estación, de tu Jaboc, porque quiero hacer en tu vida, wow, lo dice la Biblia, algún día lo creeremos, quiero hacer cosas que ojos no vieron. ¿No estás cansado de leer eso en la Biblia y decir, Señor, ¿cuándo será realidad en mi vida? Cosas que ojos no vieron, ni oído han oído, ni subieron al corazón del hombre. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Dios ya las ha preparado. Quiero decirte que Dios le prometió a Abraham que de él saldría una gran nación. Pero Abraham no vio el cumplimiento de la promesa. Y Dios le renovó la promesa a Isaac. Pero Isaac no vio el cumplimiento de la promesa. Y el que seguía era Esaú. Pero Esaú ni siquiera valoró la promesa. Y entonces Abraham creyó la promesa, pero no la vio. Isaac también le creyó a Dios, pero no la vio. Jacob también vuelve a creer la promesa de Dios y tampoco vio el cumplimiento de la promesa.
la promesa se cumplió únicamente en Israel. A tal punto que el pueblo, esa gran nación que Dios le prometió, lleva el nombre de Jacob convertido en Israel. Porque aún las promesas del Dios fiel que siempre cumple, se cumplen cuando yo llego a determinados niveles en mi vida, conforme a lo que Dios espera de mí. El Señor te dice, esta versión de ti, hija mía, de ti, hijo mío, es buena. Pero lo que tengo para ti en el futuro requiere de Israel. Siento que hay gente aquí que está desde hace algún tiempo experimentando un sentimiento que no lo puede terminar de describir bien, pero que podríamos decir que es como una sensación de frustración. Vengo a decirte que la frustración es tu amiga. La frustración es tu amiga. La frustración está en la caja de herramientas de Dios, porque Él la permite para que te des cuenta que ya hace demasiado tiempo que estás en el nivel en el que estás y que es hora de despegar al nivel mayor. Que es el tiempo de que dejes eso que te ata. Mira, cuando tú no te haces vulnerable delante de Dios, para que Él limpie tu vida de esos pecados y corte esas ataduras, cuando no te haces vulnerable delante de Dios, te haces vulnerable delante del diablo. Y viene todo el proceso destructivo sobre tu vida. Pero no porque Dios lo quiso, sino porque tú te has expuesto, te has hecho vulnerable al destructor. Dios usa esa decepción para sacarte de esa etapa de frustración, no para que te quedes instalada en la frustración, sino para sacarte y llevarte a un nuevo nivel, para introducirte en Jaboc y que la vieja versión de mí mismo quede allí y emerja de allí Israel.